Doña Rosa, cuéntenos qué tan sufrida e injusta fue su vida hace años atrás, por favor. Bueno, señor obispo, yo he pasado varias injusticias en mi vida. Primero, yo crecí en un hogar desintegrado de mucha pobreza, mucha calamidad. Tuve que salir adelante por mis propios medios y he sufrido mucho en la vida. Pero lo más injusto en mi vida es que yo tuve una enfermedad que no me podía yo curar. Decían que era espiritual, decían que era provocada por los brujos y yo pasaba muy mal. Aún en mi trabajo, yo trabajaba muy mal. ¿Tenía diagnóstico esa enfermedad? Pues yo iba al doctor y no me hallaba nada. Me ¿Qué daba, sentía? bueno, sentía angustia, ansiedad, no dormía, pasaba depresiva, de mal carácter y todo eso me llevaba pues a situaciones hasta buscar curanderas porque yo me sentía muy desesperada. Incluso yo tomaba medicamentos que más bien empeoraban mi salud. Sentía como que no era yo, caminaba en el aire. Definitivamente eso pues me llevó a una situación de económica porque yo tenía que quitar prestado para comprar los medicamentos, caros por cierto, incluso a la curandera pues yo le llevaba también dinero para ver si podía solucionar mi problema, pero más bien empeoraba. Incluso pues me llegué a endeudar tanto que llegué hasta hipotecar mi casa, viviendo una situación que más, más pobre de lo que yo estaba, porque todo el dinero que yo recibía de mi salario se iba en gastos de medicina y en gastos en la curandera. Y eso no me solucionó ningún problema, sino que me empeoró. Bien, enferma, intentando curarse, Sí, señor. empobreció Empobrecí, sí. y acumuló una deuda que llegó a cuánto. Aproximadamente 500,000 lempiras. La deuda de la casa era, bueno, por todo, casi más del millón. Ujú. Mi casa estuve a punto de perderla por la hipoteca, porque el banco ya me la iba a quitar, porque yo no lograba pagar las cuotas. Entonces, eso me empeoró más a raíz de que yo no dormía de la angustia. Era tanta la desesperación que hasta me endeudé con tarjetas de crédito también y no solucionaba nada. Pues de tanta deuda que tenía que yo decía, no, qué barbaridad, ¿a qué grado he llegado? Pero un día una vecina me visitó y yo le contaba lo que yo estaba pasando. Ella lo miró, lo vivió, porque había una calamidad grande en mi casa, aquella pobreza, yo no salía de aquello. Y decía, eh, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta situación? Yo no salgo. Y mi vecina me dijo, pues ella era obrera de la iglesia donde ella asistía. Y le digo yo, ¿y a qué iglesia usted asiste? Pues yo voy a la iglesia de Vida Nueva, me dice. La vecina le dijo, Sí, entonces yo la invito, me dice que vaya a la iglesia. Usted va a ver cómo se le va a solucionar sus problemas y va a salir adelante. Pues entonces, la invitación yo no le hice caso. Ella insistió tanto que logró convencerme de llegar a la iglesia. Pues fue un domingo, ya andaba yo desesperada, ya no hallaba qué hacer. Incluso ese domingo yo iba para el hospital porque me sentía muy mal. Iba a consulta por lo que estaba yo pasando, pero logró convencerme, llegué a la iglesia, vi los pastores, los obreros, me recibieron muy bien, me aconsejaron, oraron por mí. Aquella situación me gustó, seguí insistiendo, yendo, perseverando, y así fue como yo me fui quedando en la iglesia. A, a través de las cadenas, yo logré
ir aprendiendo cómo salir de los problemas en que yo estaba metida. Iba los viernes para liberarme, iba los lunes para prosperidad y así fui. Pero aquello poco a poco fue un proceso porque no fue fácil para mí. Pero logré quedarme en la iglesia porque yo vi los resultados. Yo vi que estaba saliendo de mi situación. Entonces dije yo, la solución está aquí. Yo no tengo que andar en otro lado. Aquí me quedo y así, siguiendo las cadenas, perseverando en los propósitos. También en eso vino una campaña porque yo tenía un hijo muy desempleado. Él no lograba conseguir empleo. Y entonces vino la campaña. Yo no sabía que era la campaña, sino que fueron explicando y explicando y dije yo, voy a participar de esta campaña. En la primera campaña que yo participé, yo dije, Señor, aquí estoy. Voy a participar de esta campaña porque yo no quiero ver a mi hijo desempleado. El día que empezó la campaña, yo empecé a ahorrar y a ahorrar lo poquito que me quedaba de mi salario. Y tal como yo hice mi propósito, la petición, logré que mi hijo tuviera trabajo. Él ahora tiene un buen trabajo, tiene un buen salario, vive estable y fue a raíz del propósito que yo hice en la campaña. Esa había sido la primera señal. Es la primera señal. O sea que esa fue la respuesta que me abrió a mí el camino para seguir participando en las campañas. Y seguir creyendo también. Pero también yo seguía como enferma también, ¿verdad? Yo decía, no, yo voy a seguir perseverando porque quiero ser sana, quiero liberarme completamente de todo. Entonces, ya liberada yo, porque yo sentía que era espiritual también, porque eso de no dormir, de no estar bien en mi casa, hubo a punto, señor obispo, que yo quise irme de mi casa. Yo no tenía paz ahí, yo no me sentía a gusto, yo quería salir lejos, irme, no saber nada de nada. Pero entonces, no, dije yo, voy a seguir adelante, voy a seguir perseverando. Y ahí fue donde liberada de la enfermedad que yo padecía espiritual y la ansiedad que yo tenía se terminó. Incluso yo participé también de las campañas de los propósitos que se daban para poder ser sano y yo hasta ahorita pues yo soy sana, me liberé, pero eso no era todo. Yo decía, no, yo voy por más, porque aquí está la respuesta, en el altar está la respuesta. Vino otra campaña, participé, tuve respuesta, vino la otra, participé y más, mi fe aumentaba. Y entonces ya era por lo económico. Y entonces yo participé y le dije al Señor, mi situación no puede seguir así. Yo en taxi, en bus, no puede. Me agarraban las tormentas, me mojaba todita. Entonces dije yo, no, yo quiero un carro. Yo quiero un carro porque yo no quiero andar en taxi ni en bus. Y entonces participé y Dios me dio los medios para comprar mi carro. Incluso yo lo compré sin dinero. ¿Y la deuda que superaba 1 millón? Pues entonces ahí fue donde yo empecé, ¿verdad? Y la deuda fue cancelada. Fui al banco a averiguar cuánto debía y ahí me dijeron que mi deuda estaba saldada, que yo había pagado más bien de lo que yo debía y me devolvieron. Me devolvieron una cantidad. Y yo feliz fui a la iglesia y agradecí a Dios y dije, Dios sí responde. Y luego pues en lo económico he sido muy prosperada. Hasta hoy he sido muy prosperada gracias a las campañas y a los propósitos que yo hago. Porque todo está en el altar, todo está en la fe y yo la usé. Amén. Tenemos algunas fotos ahí, nos gustaría entender de qué se tratan estas fotos. Bueno, esa es una de mis casas que empezó, ¿verdad? Era de tierra, sin forma y yo poco a poco con los medios, como yo ya estaba bien económicamente, pues las vi mejorando y cada día pues yo las mejoro más. Qué bueno.
esa es otra de mis casas que la adquirí también, la tengo alquilada. También la estoy mejorando porque Uhum. necesita ver a mejoras. También está mi carro que lo conquisté a través de las campañas. También he viajado a varios países en mis vacaciones. He tenido la oportunidad de conocer otros países. Por Que ejemplo, países ha podido por conocer ejemplo, usted? fui al Templo de Salomón, a Brasil. Ajá. Fue mi primer viaje. Incluso yo le tenía miedo a los vuelos, ¿verdad? Dije yo, nunca voy a viajar, pero yo lo hice. Ahí la Ahí veo, estamos en Europa. la veo en que la Torre Eiffel. Sí, fui a Europa, anduve en Venecia, anduve en Italia, visité varios lugares. Ahí veo París. Sí, también. Francia. Bueno, Entonces, ahí está, pues, ahora la riqueza, las cosas materiales, las conquistas financieras, sin duda tienen su valor. claro que sí, La salud es muy importante, claro que que haya sí. conseguido la victoria de que su hijo esté encajado en un excelente empleo, un excelente trabajo, y todas estas respuestas que obtuvo en la Hoguera Santa tienen su gran importancia. Por supuesto que sí. Pero Dios solo le ha bendecido en la familia, con su hijo, en la salud y en la parte económica, o también en la parte espiritual. En la parte espiritual, porque yo logré conquistar el Espíritu Santo, que es el que me mantiene de pie, el que me mantiene firme, y yo sin Él no soy nada. Y entonces aquí estoy agradecida con Dios porque me dio la oportunidad de ser su hija, ¿verdad? Entonces aquí estoy sirviéndole al Señor, sí, y en lo que yo puedo, ganando almas, evangelizando. Y Tiene la presencia del Espíritu Santo. claro que sí, sí. Disfruta de su paz, Sí, tengo porque paz. ¿de qué serviría tener todo lo demás Si no tengo el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo? Sin la paz sería como no tener nada. nada, Sí, ¿verdad? sí.